escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Brasil y su presidente Jair Bolsonaro están en el punto de mira por la mala gestión de la Amazonía y el Pantanal, con tasas de deforestación e incendios récords. Bolsonaro, que hace unas semanas culpaba a la comunidad internacional de una campaña de desinformación y a los indígenas de quemar la selva. El caso es que en la Amazonía cada año desaparecen 4 millones de árboles, y hoy hace escala en París alguien que conoce muy bien esta zona, concretamente el estado de Rondônia. Se trata de Jeanne Guénon de Reforest Action. Bienvenida, Jeanne. Muchas gracias. Bueno, usted trabaja en Reforest Action, que es una empresa que tiene como objetivo luchar contra la deforestación a través de unos proyectos agroforestales. Explíquenos en qué consiste la agroforestería y cuál es su modelo de negocio, de econegocio. Bueno, la agroforestería es el término general utilizado para referirse a sistemas de uso de la tierra que combinan árboles y otros tipos de plantas leñosas perennes como palmas o bambús con cultivos agrícolas más clásicos, y también puede tener ganado. Bueno, esto es un sistema multidimensional y son sistemas que apoyamos mucho en Reforestación. Trabajamos mucho con proyectos de agroforestería o de sistemas agroforestales, pero no son los únicos tipos de proyectos que desarrollamos, pues tenemos otros tipos de métodos para restaurar y recuperar bosques que fueran degradados, como por ejemplo lo que se llama regeneración natural asistida, que es un método más pasivo, y podemos también desarrollar proyectos de recuperación de bosques con simplemente esencias o especies de árboles nativas sin objetivo productivo como hay en sistemas agroforestales. Y bueno, el modelo económico de los sistemas agroforestales es un modelo económico parecido con sistemas agrícolas, pues se venden los productos de los árboles y también los productos agrícolas. Y bueno, eso es el modelo económico de los sistemas agroforestales. Y el modelo económico de Reforestación, trabajamos con empresas trabajamos con empresas del sector privado aquí en Francia y recaudamos fondos de esas empresas para financiar y apoyar a proyectos que seleccionamos en muchos países del mundo. Y esto es el modelo. ¿Y quiénes son sus clientes? Hay muchas empresas de muchos sectores diferentes. Trabajamos con empresas, puede ser de la agroindustria, pueden ser también empresas pequeñas. Trabajamos con todas esas empresas que quieren apoyar el desarrollo de proyectos de recuperación, de restauración de bosques. Siempre con que sea sostenible, ¿no? Sí, esos proyectos de replantación, finalmente, ¿no? Es muy importante para nosotros que, bueno, por un lado los proyectos sean sostenibles, porque cuando hablamos de restauración forestal podemos hablar de cosas muy diferentes, porque se pueden desarrollar proyectos que se llaman proyectos de reforestación, pero que se hacen con monocultivo de árboles que no son adaptados a las condiciones locales. Por un lado, desarrollamos proyectos sostenibles, lo que llamamos sostenibles, con especies nativas o adaptadas y siempre con las comunidades locales. Y por otro lado, sí, hay el problema de las empresas que, tienen que hacer esfuerzos dentro de su cadena de suministro para no tener un impacto negativo
dentro de su actividad. Justamente vamos a hablar de eso, a entrar en materia. Nos decía que esta empresa trabaja con proyectos en todo el mundo y concretamente en el estado de Rondônia, que es el estado brasileño fronterizo con Bolivia y que es la zona de la Amazonía más afectada por la deforestación. Para que nos demos cuenta de la gravedad de este fenómeno allí, en los años 90 se había deforestado el 2% y hoy la destrucción es de más del 28%, es el porcentaje más elevado de los estados amazónicos. Usted que conoce bien la zona y que la visita regularmente, ¿cuál es la situación sobre el terreno? ¿Es tan alarmante como estos porcentajes pueden dejar entender? Bueno, la situación es que el estado de Rondônia está bajo mucha presión de invasión. La cifra del 2% de deforestación creo que es una cifra más de la década 80, porque fue durante la década 80 que hubo un crecimiento muy alto de la tasa de deforestación y fue la consecuencia de un plano llamado el Polo Noroeste, que fue un plano para construir una carretera gigante que cruza Brasil del estado de São Paulo hasta el estado del Acre y cruza todo el estado de Rondônia. Y por causa de este plano, la población en el estado de Rondônia, que estaba de unos 100.000 de personas, ahora está de más de 1,5 millones de personas. Y eso es lo que puede ser la primera causa del crecimiento de la deforestación en el estado. Y hoy en día estamos con más o menos 30% del estado deforestado y la situación es una presión muy elevada sobre las áreas protegidas porque hay muchas áreas protegidas, pero la infraestructura para mantenerlas es muy deficiente y hay este clima, esta atmósfera política que incentiva a la invasión y esa es la situación actual. ¿Y cómo está afectando esto a las comunidades locales? En Rondônia vive el pueblo indígena, a ver si lo pronuncio bien, Urué-Uauau, y están también las reservas de Río Jaci-Paraná y Río Ouro Preto. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, también están bajo mucha presión. El primero es un territorio indígena que es el territorio de Urué-Uauau. Es un territorio gigantesco de 1,8 millones de hectáreas y dentro de este territorio vive una población muy pequeña de indígenas comparado al tamaño del territorio. Y entonces hay una presión muy grande de invasores por la madera, por también la extensión de granjas de ganado y en este territorio esa es la situación y las dos reservas, las otras que son reservas que se llaman extractivas, dentro de ellas vive una población tradicional que no son indígenas pero se llaman seringueros y estas poblaciones también están bajo gran presión por las mismas causas, por la extensión de la agricultura, del ganado, por la madera y creo que la reserva de Jaci-Paraná es la que más sufre porque ya sufrió una gran invasión en el territorio protegido. Lo decíamos al principio, el presidente brasileño acusa a la comunidad internacional y a las ONGs de estar detrás de una campaña de desinformación a nivel internacional y a los indígenas de quemar los bosques. Las ONGs dicen que acusan al gobierno de no defender esas tierras y de promover la tala de árboles para expandir la frontera agrícola ganadera. ¿Quién está detrás de la tala de árboles? Y ¿tiene algo de razón el presidente cuando dice que las poblaciones locales queman los campos? Es, de hecho, creo que una técnica también para luego volver a cultivar. Bueno, podemos empezar diciendo que no son las poblaciones indígenas que están quemando la foresta. Hay datos que demuestran eso y para entender la situación en la Amazonia hay que entender los factores que impulsan esta acción de deforestación y los incendios que vienen después. Creo que el factor principal es un problema de propiedad y de uso de la tierra porque hay
mucha parte de la Amazonía brasileña no tiene uso definido de tierra y por eso es lo que da paso a todo lo que viene después. Sin propiedad clara o uso claro de las tierras, las puertas están abiertas para la invasión. Y después hay muchos sectores que, bueno, en su modelo actual utilizan extensión en la Amazonía para crecer. ¿Cuáles son esos sectores? Son el sector de la agricultura, porque por mucha parte en la Amazonía se cortan los árboles y se quema la floresta para hacer paso al ganado y bueno, al cultivo de la comida de los animales. De los animales, claro. Entonces, eso es el primero, es el sector de la agricultura. Después vienen las actividades de mineras y también las infraestructuras como carreteras o plantas hidroeléctricas. Entonces hay muchos factores económicos que, bueno, impulsan a la deforestación en Amazonía. El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea parece que peligra justamente por el tema de la gestión del Amazonas, al menos ese es el argumento que dio el presidente francés, Emmanuel Macron, para posicionarse en contra de este acuerdo. No sé si esto es una oportunidad para hacer presión sobre el presidente Jair Bolsonaro o más bien es que Francia intenta temporizar un poco porque los ganaderos franceses no están muy de acuerdo con ese acuerdo del Mercosur. Yo creo que es muy importante hacer presión económica para que cambien las cosas en Brasil, porque bueno, la política del gobierno actual en Brasil es una política de desarrollo económico y haciendo esa presión sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es una manera, en mi opinión, de presionar. De presionar, sí. Es una manera eficaz de presionar al presidente y también las empresas brasileñas que trabajan en estos sectores. Y bueno, aquí en Francia tenemos una estrategia nacional de lucha contra lo que se llama la deforestación importada, porque cabe entender que es porque hay empresas y personas que compran los productos que, bueno, están... Sí, es toda una cadena, digamos. Sí, es toda una cadena. Bueno, pues muchísimas gracias, Jean Guénon, por haber venido hasta nuestros estudios. Recordemos que usted trabaja en la empresa Reforest Action y bueno, les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.